Hola a todos, ¿cómo están? ¿Tanto tiempo? Sí, vamos a hablar de blockchain. ¿Pero por qué estamos hablando de blockchain? Hoy en día tenemos que blockchain es esta palabra de moda. Todo el mundo está metido en el cripto, en los juegos, en los NFT, Bitcoin, Ethereum, etcétera, tokens. Eh, Cada vez hay más gente aprendiendo más sobre las criptos, sobre blockchain y todos quieren participar. Todos quieren participar. Pero vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar por qué VMware está en blockchain y qué es lo que hace muy por encima. Luego hacemos un segundo video un poquito más profundo de la solución y vamos por ese lado. Vamos a ver qué es blockchain y por qué hoy es tan famoso. Bien, VMware Blockchain, ¿sí? ¿Qué hace VMware con blockchain? ¿En qué participa? Vamos a descubrir un poquito, muy overview, ¿sí? Más que nada también para entender el concepto de blockchain y por qué está tan famoso hoy en día blockchain, ¿sí? Y obviamente, ¿qué hace VMware? ¿Qué propone para blockchain? ¿Sí? Vamos a ir un poquito más a la teoría, ¿sí? Una blockchain, ¿de qué se trata? ¿Sí? En la traducción sabemos que es cadena de bloques. En la teoría vamos a poder encontrar muchas teorías o todas se asemejan a lo mismo, que es una base, es un registro de transacciones seguras en base de consenso por todos los miembros de la blockchain, ¿sí? Eso quiere decir de que todos los miembros que estén participando en la blockchain van a dar el consenso de que la información o que la transacción fue válida, ¿ok? Pero en la práctica es algo más que eso, ¿sí? Vamos a hacer un poquito de historia para atrás. Hace siglos y siglos, desde que la humanidad estuvo necesitando algo del otro, y se basó en transacciones, vamos a decirlo así de simple. Transacciones a cambio de producto, a cambio de dinero, a cambio de servicios, a cambio de todo. Y antes esos acuerdos podían ir desde un apretón de mano hasta un acuerdo o un contrato por escrito, ¿sí? Pero claro, esos acuerdos, esas transacciones, esas necesidades no eran tan complejas como pueden ser hoy en día para una entidad o para una empresa. Entonces, hoy en día, para llegar a esos acuerdos, hay múltiples partes participando. En una empresa, en una entidad, puede haber hasta áreas completas participando en la unión de una empresa, o publicación de información, o registro de información. O sea, hay muchos participantes, hay mucha información, y cuando suele haber muchos participantes y mucha información, hace que esta información se empiece a armar en silos. O sea que empiezo a tener datos por un lado, datos por el otro, y ahí es donde a veces se hace un poco tedioso trabajar esa información, comenzar a hacer análisis de información, ir consultando muchas bases de datos. Entonces, ya sabemos que blockchain lo que busca es que, primero y principal, los integrantes, ¿sí?, de una transacción cumplan el objetivo que hay que cumplir, que hagan lo que tengan que hacer, no más ni menos. Y eso está avalado o está, digamos, limitado o regulado por los smart contracts. Son contratos digitales en los cuales son un programa que están desarrollados en distintos tipos de lenguajes, los cuales van a permitir que uno haga lo que tenga que hacer, nada más. Entonces, resumiendo un poquito más, ¿qué invita a blockchain? ¿Sí? Es que, primero y principal, descentralicemos la información, ¿sí? Que esa información pueda estar en distintos puntos de las regiones, distintos lugares, donde la información no sea un único punto, ¿sí? Y que cada punto, ¿sí?, dé el consenso a la hora de la transacción. Esa transacción puede ser escribir un dato, imprimir un papel, todo lo que sea. O sea, hoy en día blockchain sirve para un montón. Y esto que estamos hablando hoy en día lo vamos a basar un poquito en la teoría que hay hoy en día. Por ejemplo, Bitcoin. Bitcoin, ¿sí?, es un caso de uso para un tipo de blockchain. Sí, más complejo, bien hermano. Estamos hablando de que
las blockchain, ¿sí? Tenemos dos tipos, ¿sí? Uno que es el público, que es el más conocido por Bitcoin, Ethereum, los tokens, cualquier cripto, los juegos, los NFT, ¿sí? Son públicos porque puede acceder cualquiera. Hay dos maneras de poder acceder, ¿sí? Uno es con la famosa prueba de trabajo, que en el caso de Bitcoin hay que resolver esta ecuación matemática, y luego de resolverla uno comienza a participar de esa blockchain y se lleva una ganancia por eso. Y después tenemos las pruebas de estado, que son los que más participan, los que más tienen digamos, el elemento de la transacción, la información, el dato, se conforma y forma ser parte de la blockchain. Ahora hablemos de las blockchain privadas. Las blockchain privadas se basan en justamente tener sus nodos, sus miembros de la blockchain, ¿sí? Que ya se conocen entre ellos y que no pueden participar personas externas, ¿sí? Solamente van a participar todos aquellos como nodos o como miembros de la blockchain, todos aquellos que la propia blockchain los invita a participar. Y no solamente los invita a participar, sino que también tengan un smart contract que los avale a participar. De esa manera vamos a poder resolver problemas como hoy en día tienen ciertas blockchains, que es el consumo de energía, ¿sí? De esa manera vamos a poder reducir tiempos, vamos a poder reducir costos y obviamente también descentralizar un poquito la información y utilizarlo a favor de las entidades que nosotros hoy en día tengamos. Hoy en día en esta generación hay múltiples participantes en todo, en los negocios, en los acuerdos, ¿sí? Y es esto que se mencionaba, de que a veces los flujos de trabajo con muchos participantes son muy difíciles y son muy complejos, ¿sí? El dato, la información, se termina almacenando en distintos lugares, ¿sí? En distintos tipos de información. Y la verdad que los silos provocan distintas versiones de esa información también a veces, ¿sí? Vamos, el chiste, ¿cuántas veces del mismo banco que hoy en día ustedes tienen lo llamaron para ofrecerle el mismo producto que ustedes ya tienen? Porque por ahí el área que te está llamando para ofrecerte el producto no tiene la misma información que la misma información del banco, ¿sí? La idea es eso, de que en una entidad tanto los flujos de información como la información misma puedan estar normalizadas de extremo a extremo, de que esté protegida esa información y que sea fácil de operar, por sobre todo. Entonces ahí es donde empezamos un poquito en los casos de uso, ¿sí? Y blockchain, ¿sí? Se puede utilizar para miles de casos de uso, pero hay tres bases fundamentales, ¿sí? Una es el mundo financiero, la banca, ¿sí? Pero no solamente la banca, sino que también estamos pensando en ámbitos como, por ejemplo, el inmobiliario, lo contractual, donde justamente hay muchos intermediarios, donde hay mucha información, donde sus sistemas son complejos. Pensemos que la banca hoy en día se está modernizando, pero sigue teniendo información en soluciones no arcaicas, pero sí muy antiguas, ¿sí? Son complejas de mantener, son lentos, ¿sí? Este tema de mantenimiento que hoy en día mucho se le está haciendo a las soluciones o a los sistemas de banca. Entonces, ¿cómo ayuda ahí blockchain? Bueno, obviamente va a permitir darle seguridad a todos los activos digitales, ¿sí? Reducir los intermediarios digitales, que son a veces los que causan un poquito el delay del trabajo de la información. Y por sobre todo va a simplificar el acceso a gente que hoy en día por ahí no tiene la posibilidad de estar bancarizada, ¿sí? Y tener transacciones mucho más fáciles, mucho más sencillas. Hoy en día eso está bastante resuelto, pero sigue prestándose a que haya mucha información en cada silo o en distintos sitios. La segunda es esto que conocemos como las cadenas de suministro. ¿Qué es una cadena de suministro? Sí, es una cadena de producción, por ejemplo, de un alimento, de medicina, o también, por ejemplo, una votación online, ¿sí? Eso que es muy difícil, que por ahí sigue consumiendo un montón de papel, de trabajo manual, donde por ahí una votación online ayudaría a reducir gastos, ¿sí? Y la blockchain
protegería que esas transacciones sean legales y no haya fraude. Este es uno de los puntos que también blockchain viene a resolver, ¿sí? Que no haya fraudes en la manipulación de datos, ¿sí? Vamos a hablar el ejemplo de la votación online y también el de la medicina, ¿sí? La votación tiene que ser transparente, tiene que tener toda la transaccionalidad y ya de por sí hay múltiples informaciones. Imagínense acá en Argentina, ¿sí? Cuando hay una votación, todas sus provincias tienen su propia base de datos. Obviamente hay un punto centralizado, pero todo comienza en punto por punto y luego se centraliza en un único punto. Y ahí es donde comienza este tema de la lentitud, el procesamiento de los datos, ¿sí? La medicina. La medicina no es solamente el tema de poder hacer un medicamento, sino que sabemos que hay drogas que no solamente necesitan tener una protección nacional, de conocer, por ejemplo, la efedrina. La efedrina necesita tener un registro completo de lo que sucede a nivel internacional. Es una droga que se utiliza tanto para buenos medicamentos como para malos medicamentos, para mala manipulación. O sea, por eso mismo es tan importante conocer todo lo que sucede y la trazabilidad de la información, ¿sí? Entonces ahí es donde justamente blockchain viene a participar, hacer esto que se dice mucho que es la única fuente de la verdad, ¿sí? Poder implementar activos digitales, por ejemplo en la votación, o tener documentos digitales, pasaportes sanitarios digitales hoy en día, que con COVID eso es muy importante, ¿sí? Y esto que decíamos, ayudamos a reducir costos, evitar fraudes, ¿sí? Pérdida de información por sobre todo, ¿sí? Imagínense, en una votación se pierde toda la información sobre la votación en una provincia. Fraude, se cancela todo, se tiene que volver a hacer todo de vuelta. Son costos que uno va a tener que va a perder, básicamente. Y el último es este tema de la medicina. ¿Pero por qué lo baja? Solamente hicimos el punto de la medicina. Porque la medicina tiene mucha información, no solamente para la trazabilidad de medicamentos, sino que también está el tema de la información de nuestros pacientes, ¿sí? Los pacientes, qué sucede, qué le está pasando. Hoy en día la historia clínica de los pacientes está en la clínica donde se atendió, cuando eso es información propia de uno, y uno la tiene que tener y uno la tiene que conocer, ¿sí? Otro punto muy importante del mundo de la medicina son quienes trabajan en el ambiente de medicina. Los médicos tienen que estar en constantemente capacitación y constantemente aprendiendo cosas nuevas, y obviamente ellos tienen algo que es muy importante, que son las submatrículas. Submatrículas hoy en día, más allá de tener el diploma con la matrícula, ¿sí? Son información importante, son su registro para poder ejercer, y eso tiene que tratar de no ser manipulado, ni no puede tener fraudes, y obviamente la blockchain nos va a permitir esto, de que podamos tener este beneficio de la trazabilidad de los suministros que veníamos hablando gracias a la cadena de suministros, ¿sí? Y también una única fuente de la verdad, donde podamos hacer de que nuestros pacientes tengan toda la información al alcance de su mano, ¿sí? Activos digitales como pueden ser las matrículas de nuestros médicos, ¿sí? Y de esta manera poder hacer que haya más transparencia para el paciente, ¿sí? Que el paciente pueda obtener toda la información que él necesite y confiable para poder ir a atenderse o donde él quiera y tener toda su historia clínica en su poder, ¿sí? Uno de los casos que también estamos hablando es esto del pasaporte digital, ¿sí? El pasaporte sanitario. Imagínense, obviamente hoy en día para poder viajar necesitamos tener nuestro registro de vacunación. Imagínense no tener más que contar con el papel y que esa información esté en nuestro pasaporte de viaje convencional, pasar por todos lados y que ahí esté toda la información. Bueno, toda esa información va a poder estar, ¿sí?, en una blockchain asegurada, y que cada transacción o cada manipulación o cada vista de información esté asegurada y que esté bien, que no haya fraude de por medio. Eso es lo que viene a buscar justamente blockchain. Avanzando un poquito más es donde hablamos justamente de este tema de la transformación del dato, ¿sí? Esto que decíamos y que ponían el ejemplo, por ejemplo, de la votación. Los sistemas tradicionales hoy hay una única base de datos, ¿sí? Y puede ser de que muchos de los que participan en esa base de datos también tengan, ¿sí?, otras bases de datos por su cuenta y con distintas versiones, ¿sí?
donde la manipulación de información es muy grave, ¿sí? Y hoy en día, por ejemplo, yo siempre hago esta pregunta: ¿quién es el dueño del dato? ¿Sí? ¿Quién es el dueño del dato de una entidad o de una empresa? Todos van a decir el presidente, el CEO, quien esté en la punta de la pirámide de jerarquía. Sabemos que el administrador de base de datos tiene más permisos que el propio dueño, ¿sí? Y la manipulación de datos puede suceder. Está bien, me pueden decir que con seguridad van a poder tener el monitoreo de esos datos, van a poder saber quién lo hizo y cómo lo hizo, pero el daño ya se hizo. En cambio, una blockchain nos invita justamente a esto, a armar una única fuente de la verdad de manera descentralizada, donde tengamos un consenso, ¿sí?, de todos los miembros de la blockchain, y obviamente los smart contracts, los cuales nos van a permitir qué hacer y qué no hacer. De esa manera vamos a prevenir, ¿sí?, esto que hablaba siempre de la cadena de bloques. Cuando hay un bloque modificado, ¿sí?, malicioso, todos los demás, ¿sí?, van a conocer esa información que está mal y la van a corromper, la van a quemar, el famoso quemado. No va a solicitar, no va a ser una información válida. Eso es lo que viene a justamente ayudar blockchain, ¿sí?, a proteger el dato de esa manera también. Entonces, estamos viendo hoy en día este tema de modernizar los flujos de trabajo, que habla mucho, no solamente de VMware, sino que lo viene hablando el tema de blockchain, ¿sí? Vemos de reducir gastos operativos, gastos materiales, administración de información, riesgos comerciales, fraudes, ¿sí? Poder tener otros ingresos también, poder fomentar otros ingresos gracias a tener blockchain. Esos casos que hablamos, por ejemplo, de criptos, de NFT, de tokens, ¿sí?, esos son casos de uso para nuestra blockchain, ¿sí? Obviamente, lo que se difiere es que una está en una pública y la otra está en una privada. En la privada puede ser tranquilamente utilizado para uno mismo. Los NFT pueden ser nuestros documentos, nuestros diplomas, registros, todo lo que ustedes tengan que tener físicamente, ¿sí?, que eso es un costo de producción, de trabajo. Hoy en día se puede tener un NFT, que un NFT es un objeto no fungible, o sea que no puede ser modificado, que tiene un hash. Esa información la puedo tener yo en mi celular y puede ser consultada por quien lo tenga que hacer en la calle. Ejemplo, si a mí me para un oficial de policía en la calle, ¿sí?, él deberá solamente conocer, por ejemplo, mi número de documento, mi nombre y apellido y ver mi foto. Y eso se puede hacer con un QR, se puede hacer con la imagen, ¿sí? Y después, si tengo un inspector de tránsito por ahí necesita saber mi nombre y apellido y la clase de conductor que soy, si puedo manejar auto, si puedo manejar moto. Solamente la única información que pueden visualizar, no la pueden manipular tampoco, ¿sí? Ahí estamos justamente poniendo esto que hoy en día, por ahí el NFT se utiliza más para ganar dinero. También lo podemos utilizar para reducir costos en nuestras entidades, en nuestra información, y para que la manipulación de información esté más segura. ¿Qué es VMware Blockchain? ¿Sí? Bueno, VMware Blockchain justamente es nuestra solución de blockchain, ¿sí?, la cual nos permite poder tener nuestras aplicaciones seguras, ¿sí?, en esta blockchain, para poder tener transacciones seguras basadas en un consenso propio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que busca? Lo primero, obviamente, la integridad de la información, ¿sí?, que la información sea una única fuente de la verdad, ¿sí?, de nuestras aplicaciones, de nuestra base de datos, que esa información sea privada, ¿sí?, que pueda ser visualizada, ¿sí?, y que esté aislada de quien no tenga que acceder al dato, y puede ser visualizada de quien sí pueda ver el dato y quien lo pueda manipular. Tener una autenticación, ¿sí?, o sea que eso quiere decir de que a la hora de transaccionar algo sobre mis datos, van a estar protegidos no solamente por mis nodos, sino que también VMware posee no solamente los smart contracts para poder autenticar, para poder conocer todo, sino que también tiene su vault criptográfico para validar la información. O sea que ahí ya estamos hablando de un punto más, ¿sí?, que vamos a poder tener una verificación sobre nuestros datos, ¿sí?, de una manera más sencilla y más rápida. Otro punto muy importante es esto del rendimiento, ¿sí? Al ser una blockchain pública, y obviamente porque VMware también le puso su inteligencia, como lo hace con las demás soluciones, ¿sí?, permite un mayor rendimiento que todas las demás blockchains, ¿sí?
Los nodos son nodos son nodos privados, y esos nodos trabajan, ¿sí?, ya en un consenso por conocerse, por utilizar historiales, porque no puede participar cualquiera dentro de esa blockchain, ¿sí? Tenemos smart contract, tenemos vault de criptografía, tenemos todo eso para que el rendimiento sea mucho mejor. Algo muy importante es esto que ofrece en todas sus soluciones: la implementación y la actualización de la solución. Sencillo, rápido, ¿sí? No es muy complejo el tema de nuestra blockchain, ¿sí? Y el tema de monitoreo y registro. Este es el punto de auditoría donde uno tiene que conocer qué es lo que sucede, ¿sí? Poder tener toda esa parte que muchos requieren, no solamente por un tema de seguridad, sino de compliance que se requiere. Entonces, ya tenemos monitoreo, tenemos implementación, y obviamente uno que justo lo estoy tapando ahí yo, que es muy importante, que es el soporte a una blockchain, ¿sí? Hoy en día todo lo que sabemos son que las blockchains son públicas, ¿sí? No hay un soporte por detrás que nos avale lo que sucede o que nos ayude a la hora de un problema. En cambio, blockchain, VMware te pone su soporte como siempre, a 24/7, los 365 días del año, y con expertos en blockchain. O sea que ahí tenés también una ayuda extra, un valor muy importante a la hora de hablar de blockchain, ¿sí? Muy pocas empresas a la hora de ir por blockchain privada tienen el acompañamiento como nosotros, ¿sí? Entonces, ya hablamos ahí de qué hace VMware Blockchain, qué es lo que viene a resolver. Ahora vamos a conocer un poquito más sobre la arquitectura de blockchain, ¿sí? Entonces estamos hablando de que blockchain, ¿sí?, VMware Blockchain, es nuestra solución para poder tener nuestros registros de transacciones seguras, ¿sí? Y lo mejor es que solamente somos la arquitectura, o sea que cualquiera de nuestros clientes, a la hora de elegir blockchain, van a poder hacer el desarrollo que ellos deseen, ¿sí? Y lo mejor de todo es que nosotros tenemos esta base justamente que es nuestro núcleo, nuestro core de blockchain, de VMware Blockchain, el cual va a tener replicación de máquinas de estado, ¿sí?, gracias a Byzantine Full Tolerance. Y lo mejor de todo es que somos muy flexibles a la hora del lenguaje de los smart contracts. Los smart contracts hoy en día pueden estar diseñados o estar programados por DMA, ¿sí?, que es uno de los protocolos o uno de los lenguajes más utilizados hoy en día. También tenemos Ethereum para poder utilizar para crear nuestros smart contracts, pero también ustedes pueden utilizar los lenguajes que deseen para armar estos smart contracts. Java, JSON, ¿sí? Y ahí ustedes van a poder justamente ser más flexibles a la hora de construir la blockchain y cómo validar la información. Un poquito más de la arquitectura, es esto que estamos mostrando, ¿sí? ¿Qué hace blockchain? VMware Blockchain, ¿cómo funciona? Bueno, blockchain que empieza como mínimo a tener 4 nodos de réplica, 4 nodos de información, donde cada uno tiene su base de datos criptográfica, ¿sí? Cada nodo van a ser los que van a estar repartidos globalmente donde ustedes deseen, ¿sí?, y puedan tener este tema de la verificabilidad de las transacciones. Y luego tenemos nuestros clientes o nuestros nodos aparte, que son los que van a transaccionar sobre nuestra blockchain, ¿sí? Y también tienen su flujo, su base de datos ellos propios criptográficos, y de esa manera van a poder tener la solicitud de información, el manejo de flujo, ¿sí? O sea que ustedes pueden empezar con 4 nodos simples, ¿sí?, y un cliente de blockchain, y vos vas a tener los múltiples usuarios interactuando sobre nuestra blockchain. Lo más importante es que si tenemos más de un cliente, ese cliente no va a estar siempre pegándole al mismo nodo, no. El nodo, ¿sí?, integra la blockchain, pero no contacta siempre al mismo nodo para verificar la información. Igualmente, como les dije, ¿sí?, los nodos van a dar el consenso, ¿sí?, de esta transacción que se haga sobre la información, y ahí es donde vamos a poder verificarlo o no, gracias a la fuente criptográfica y los smart contracts que permitan hacer ese tipo de transacción con el dato. Y ahora vamos a ver uno de los puntos más importantes, que todo el mundo pregunta: bueno, pero ¿cómo puedo tener el deploy de esta solución? Bueno, hay 2 caminos muy simples, ¿sí? El primero, ¿sí?, puede ser nuestras blockchain instaladas en on-prem.
donde lo único que se necesita es Bitsphere. Bitsphere y conexión a internet. Nuestras nodos de blockchain se conectan a internet y de esa manera se interconectan entre todos ellos, ¿sí? Entonces, ¿pero qué sucede? A la hora de on-prem tenemos este tema piramidal siempre que hablamos de quién se hace responsable y quién tiene la responsabilidad sobre cada cosa, ¿sí? La infraestructura es parte del cliente, el mantenimiento, el mantenimiento del software de blockchain, todo eso es por parte del cliente, ¿sí? Y si vamos a nube, podemos hacerlo a través de VMC, infraestructura de VMware en nube, donde tengas Bitsphere y obviamente una conexión a internet. Así que ahí vas a poder ir por otro lado. O sea, si vos no tenés, por ejemplo, 4 data centers para poner tu nodo de blockchain y querés irte y tener la posibilidad de utilizar nube, puedes utilizar estas infras para poder tener tu deploy sobre la blockchain, ¿sí? Vamos a resumir un poquito de lo que venimos hablando hoy en día en este video, ¿sí? ¿Qué es lo que viene a resolver VMware Blockchain para el flujo de información? Primero, nos va a poder dar este tema de consistencia de información, ¿sí? Va a estar segura, va a estar descentralizada, vamos a poder generar este tema que hablamos siempre que es la única fuente de la verdad, ¿sí? Y obviamente va a resolver el tema del Byzantine Fault Tolerance. Esto que para las blockchain es muy importante, el poder tener este consenso de todos los nodos de manera mucho más rápida y más segura. Hablando de velocidad, ahí hablamos justamente de este tema de alta performance y de escalar. Nosotros empezamos con 4 nodos y solamente podemos ir agregando más. Estos nodos, al ser una blockchain privada, van a ser invitados por la propia blockchain y por un smart contract que los avale participar. O sea que voy a poder ir creciendo y voy a poder seguir teniendo alta performance en mi plataforma, ¿sí? Algo muy importante es que VMware tiene el protocolo Scalable Byzantine Fault Tolerance, lo cual les va a permitir también este tema de escalar, no solamente eso, sino que tener menor latencia para trabajar, y este punto de que podemos tener hasta 1/3 de nuestra blockchain ocupada o desatendida o fuera de participación para que siga yendo consenso de la información, de las transacciones, ¿sí? Algo muy importante, que es lo que veníamos hablando al principio, es este tema de las múltiples partes que participan, ¿sí? Poder tener la privacidad de que cada uno de los participantes cumpla su rol, tenga que consumir el dato, lo pueda hacer y no pueda manipularlo, y que el que tenga que manipular el dato lo pueda hacer sin ningún inconveniente, pero que no tenga que saber qué es lo que hace otro participante de la blockchain, ¿sí? Que cada uno se encargue de cumplir su rol, ¿sí? Y de esa manera poder tener la trazabilidad completa de la información que está sobre la blockchain, ¿sí? El tema de la flexibilidad y la extensibilidad, esto que hablamos de que se puede crecer y que no solamente eso, sino que puedo tener múltiples lenguajes para mis smart contracts, ¿sí? Los smart contracts, esto que van a permitir que regular todo lo que sucede dentro de nuestra blockchain, ¿sí? Y el punto principal, también muy fuerte, es este tema del soporte, ¿sí? Que VMware te va a poder dar no solamente especialistas dedicados a blockchain, sino que también te va a dar lo que le da a las demás soluciones que funcionan sobre VMware, sobre Bitsphere: alta disponibilidad, full tolerance del servicio, poder tener management, poder tener monitoreo, poder conocer qué es lo que sucede a nivel de la infraestructura, ¿sí? Fácil de instalar, fácil de configurar, fácil de braguear, el soporte 24/7. Entonces, hoy en día, VMware no solamente te está ofreciendo poder proteger tus datos en un servicio de blockchain, poder darle trazabilidad a tus servicios de blockchain, sino que también te va a poder dar el soporte a la infraestructura de blockchain. Así que espero que les haya gustado, déjenme en sus comentarios. Vamos a hacer una segunda edición, un segundo video más técnico, más profundo sobre blockchain. Todas las preguntas que ustedes quieran, déjenlas ahí, yo no tengo ningún inconveniente, voy a tratar de contestar todo lo que pueda. Y si hay algo que no lo sé, lo vamos a buscar, vamos a traer un especialista y vamos a hablar sobre blockchain, un poquito más de cómo VMware te ayuda a tener una infraestructura de blockchain para proteger tus datos, para evitar fraude y para reducir un montón de costos, tanto operativos como materiales, que hoy en día puedes tener, ¿sí? Blockchain no solamente son juegos, son criptomonedas, son NFT. Chicos, muchísimas gracias, saludos a todos.